El odio de los poderosos da la medida del más grande. En 2006 había sido invitado al Congreso Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI. Me encontraba alojado en el Hotel Palco, adjunto al Palacio de las Convenciones de La Habana. Una mañana en la que en el Congreso no teníamos actividades, salí a caminar hacia el mar. Crucé la Quinta Avenida y llegué a un lugar de rocas en el que una decena de niños de entre 6 y 12 años jugaban. Me miraron con curiosidad y yo en forma provocativa, a viva voz les espeté: ¿quién es el autor intelectual? A lo que un coro respondió: José Martí. ¿Y quién el titán de bronce? Y con la misma seguridad los niños exclamaron: Antonio Maceo. Seguí haciendo preguntas de la historia cubana que concitaban la atención de los niños. No recuerdo si había niñas, por eso no puse niñas y niños, porque no me acuerdo. Bien. Entonces, advertido de su interés, seguí con preguntas más difíciles. ¿Cuáles son los colores del arco iris? Que son los mismos que del espectro de la luz blanca. Es lo mismo, el arco iris es un caso de espectro de la luz blanca. Rojo, amarillo, anaranjado, y siguieron. Bien, correctamente respondieron. ¿Y cuál es el número más famoso que incluso tiene nombre? Pi, gritaron. Mira. Los más grandes. Y les preguntó: ¿y alguien sabe de dónde salió? A lo que el mayor de ellos respondió: de dividir la longitud de la circunferencia por su diámetro. Para no interrumpir más a los niños, comencé a saludarlos. Estos, al advertir mi intención, pidieron seguir con el improvisado juego de preguntas y respuestas. Se reengancharon, Bien. Hablando en criollo. Este profesor de escuela, próximo a cumplir sus 30 años dentro de un aula, no salía de su asombro y admiración, porque en su tierra nunca imaginó que aquello fuera posible. Y en versión libre de una conocida canción pensé: qué linda es Cuba, quien la conoce la quiere más. No hay versión libre, no dice así la canción, dice parecido. Bien. Tiene la misma... Quien la defiende la quiere más, la canción. Quien la conoce, porque en este caso... En aquella isla del Caribe, los y las argentinas y su cultura son conocidos y queridos. Abre la lista Carlos Gardel, por donde se cuela la habanera cubana y forman filas Libertad Lamarque. Mira. Esa chica tan jovencita y tan bonita, Mirta Legrand, como me preguntaron una vez. Claro, porque seguían pasando con las películas viejas de... Claro, lo que llegaba. ¿Cómo está? Me preguntaron. ¿Cómo está esa chica? Leonardo Fabio, varios rockeros, Maradona y muchos más. Pero también cuentan como una de las fuentes de inspiración de su revolución a la reforma universitaria nacida en Córdoba en 1918. Mira. Sí, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la reforma universitaria del 18. Fuente de la Revolución Cubana. Entre todas ellas emerge el Che Guevara. En la noche del 26 de julio de 1978, en el Malecón, en el marco de los festejos por la gesta del Moncada, que para dar una imagen aproximada de su colorido podemos describirla como si en Argentina se reunieran en una misma celebración el 25 de mayo, la Navidad y el Carnaval. Todo es junto. Una fiesta. Un fiestón. Y encima cerveza por la libre. Carrozas, así como acá. Claro. De los sindicatos, de los barrios. En ese marco, un cubano de a pie, quién sabe, porque
Hay de mejor todo. no era de a pie, pero bueno, estaba ahí de a pie. Así parecía. Nos dijo, el Che no era el número 2 de la revolución, el Che era el Che. Con esa imagen nos quedamos. De todas las facetas del Che, médico, combatiente, comandante, pensador, estadista, valiente, incorruptible, amoroso hijo, pareja y padre, siempre compañero, hoy queremos traer al Che teórico práctico del periodo de transición del capitalismo al socialismo. Ujú. Un título, del debate en Cuba sobre el periodo de transición del capitalismo al socialismo. En la Unión Soviética, a fines de los años 20, se había debatido sobre el mejor camino para transitar del capitalismo al socialismo. Bukharin y Preobrazhensky encarnaron las posiciones opuestas. Menos de una década después, ambos fueron fusilados. El primero por oportunismo de derecha y el segundo por desviación de izquierda. Esto era de la dirección, del buró político, claro, histórico de la dirección bolchevique, del Comité Central. Mientras que en los años 63 y 64 en Cuba se desarrolló un debate similar fogoneado por Guevara, a la sazón ministro de Industrias. Se escribieron unos 25 artículos, la mitad por cada sector, de los cuales el Che escribió 6 o 7. De su lectura, y en particular el titulado La planificación socialista, su significado, resulta evidente que la polémica había llegado a un nivel no explorado antes por los teóricos del socialismo. En el periodo de transición del capitalismo al socialismo. De allí la insistencia de Guevara en profundizarla, lo cual no ocurrió. No, el nivel del debate fue altísimo. Más alto que se dio, en este tema, el más alto que se dio en el socialismo. Y eso lo fogoneó el Che. El Che escribía y opinaba y jugaba el papel principal en este debate. No tenemos espacio aquí para desarrollar esta polémica que expusimos en el libro ¿Por qué el Che fue a Bolivia?, pero sí para rescatar algunas ideas que integran las fuentes de inspiración de la necesaria revolución industrial en la Argentina. O sea que traemos al Che Guevara para debatir esto, para la actualidad política que tenemos en nuestro país y en América Latina. En el capítulo 4 de El Capital, Carlos Marx escribe que para que el dinero se transforme en capital, el poseedor de dinero, junto con los medios de producción, debe encontrar, y acá textual de Marx, una mercancía cuyo valor de uso poseyera la peculiar propiedad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo fuera creación de valor. Y el poseedor de dinero encuentra en el mercado esa mercancía específica, la capacidad de trabajo o fuerza de trabajo. Por lo que cuanto mayor sea la fuerza de trabajo ocupada, mayor será la riqueza y los valores producidos. Base de nuestra consigna por la creación de 6 millones de puestos de trabajo estable con buenos salarios. Algún apurado me puede decir, pero ahí está fomentando la explotación. Bueno, ahora vamos a seguir. Pero no se puede decir todo al mismo tiempo. Vamos por partes, dijo uno, que no lo vamos a nombrar. No. El Che expresó con claridad que para que el socialismo, que al socialismo se llegaba por el desarrollo de la técnica en la que no se partía de cero, ya que se podía y debía tomar la desarrollada por el capitalismo,
porque la técnica no tiene ideología. ¿Y por qué? Comillas habla el Che Guevara. Sí. Hablando de la Unión Soviética. Después va a hablar, pero se está refiriendo a lo que pasaba en la Unión Soviética. En ese capitalismo desarrollado, en el imperialismo, están los gérmenes técnicos del socialismo mucho más que en el viejo sistema del llamado cálculo económico, que es, a su vez, heredero de un capitalismo que ya está superado en sí mismo y que, sin embargo, ha sido tomado como modelo del desarrollo socialista en la Unión Soviética y los países del entonces llamado socialismo real. Una crítica furibunda que le hace el Che al socialismo real. Mientras que el otro aspecto, tan importante como el anterior, era luchar desde el poder popular por reemplazar la conciencia individualista heredada del capitalismo, originada en... Porque ¿de dónde sale la ideología individualista del capitalismo? Originada en la apropiación individual de la producción, para lo que ideó otro sistema que llamó sistema presupuestario de financiamiento, que planificaba la economía en su conjunto, con el que intentaba combatir la vigencia de la ley del valor, ley fundamental en que se basa el capitalismo, por otra que partiera de la apropiación social de los bienes producidos por los trabajadores, es decir, por una ideología socialista. Claro. La mayor virtud del Che. Si decimos que el Che era valiente, parece que estamos diciendo una verdad de perogrullo. Pero además de serlo en el arte de la guerra, lo fue por su pensamiento. En un mundo socialista que llevaba casi 40 años bajo la hegemonía stalinista, el Che hizo la más profunda crítica del socialismo real. Y si logró salirse de los caminos trillados y las ideas hegemónicas, se debió a que el Che fue esencialmente un hombre valiente porque se atrevió a pensar con libertad. Para mí esa es la mayor valentía que tuvo el Che. No era fácil hacer lo que él hizo. No. Desintegrada la Unión Soviética, entre lo que quedó en pie están las enseñanzas de Guevara y en Argentina las de Santucho, que reelaboradas para la actualidad nos permitirán obrar conscientemente contra el capitalismo, construir el imaginario socialista para difundirlo entre el pueblo, polemizar y luchar contra nuestros enemigos que han ganado bastante terreno. Guevara comprendió que se caía el socialismo real casi 30 años antes de que ocurriera. ¿Qué debía ser un revolucionario consecuente? Terminar el libro que estaba escribiendo explicando por qué se iba a caer el socialismo, quedarse a descubrir la ley fundamental del socialismo, o ir al terreno de la lucha e impulsar la revolución mundial. Entre escribir el libro o ir a empujar la revolución mundial, no tuvo dudas de que esta última era su elección, por lo que pocos años después se lo encontrará en Bolivia al frente de 40 hombres y una mujer, Tania. Claro. Muchos dicen que el Che realizó un esfuerzo heroico, pero estéril, condenado de antemano al fracaso. Nosotros estamos convencidos de que no le erró, ni lo podemos criticar porque fue el que vio más lejos y en consecuencia hizo lo que un gran revolucionario debía hacer: ir a Bolivia y dar un gran combate. Gracias a su grandeza, a su entrega y a sus aportes teóricos a la construcción del socialismo, en estos oscuros años de hegemonía neoliberal, es una de las pocas luces que alumbra nuestro firmamento y constituye una fuente para la recuperación del socialismo como ideal de futuro, y para poner en pie las organizaciones políticas revolucionarias para dar las nuevas batallas
por la sociedad de las mujeres y los hombres socialistas como él quería. Bueno, ese es nuestro homenaje hoy, que se cumple un aniversario más de su asesinato, porque no, al final no cayó en combate. Acá siempre dijimos caída en combate, que nos hubiese gustado, pero no fue así. Fue herido. Fue herido, así fue, digamos, detenido. Y fue detenido. Tomado prisionero, sí. Y al otro día lo asesinaron. Es más, quien lo tuvo que hacer, al principio no se atrevió. Así que no, había que matar a un grande y bueno. No es para cualquiera. Y ahora vamos a escuchar a la palabra de otro de los grandes, Fidel Castro, leyendo la carta de despedida que dejó el Che Guevara antes de irse, no a Bolivia, antes de irse al Congo. Porque el imperialismo, ya sabían ellos que el imperialismo va a decir purgas internas, bueno, ya venían diciendo que Fidel Castro había mandado a matar a Camilo Cienfuegos, claro. Bueno, que iban a decir lo mismo del Che. Entonces el Che escribe esta carta que Dayana nos va a poner en el aire en este momento. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes.
luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario que... Bueno, lo más importante, esto es importante lo que hemos escuchado, pero lo más importante es que esto siguió siendo realidad hasta el día de hoy, hasta la muerte del Che, hasta la muerte de Fidel. Porque a veces dicen, el Che lo llenan de virtudes, y las críticas son para Fidel Castro. Si fuera real, no tendría esas virtudes el Che Guevara, porque no podría estar un virtuoso como el Che Guevara al lado de un supuesto corrupto, como dicen de Fidel. Las mentiras del imperialismo no resisten el menor de los análisis. Estas virtudes encontraron su máximo desarrollo en Fidel, en Che Guevara, en Camilo Cienfuegos, en Raúl Castro, bueno, en otros compañeros, en Mario Roberto Santucho, Raúl Sendic en Uruguay, Miguel Enríquez en Chile, los hermanos Peredo en Bolivia, pero miles y miles de militantes, mujeres y hombres, de América Latina y el mundo, estamos acá, fueron consecuentes con estos valores que se expresaban, tanto lo que dijimos en el editorial como lo que hacía referencia el Che en la carta de despedida. Sí, tremendo, impactante. Es impresionante porque ahí es donde uno encuentra el cambio de época, ¿no? Qué tan diferente era, ¿no?, la expresión de la entrega, de la convicción, ¿no?, de la, digamos, la moral revolucionaria, ¿no?, el compromiso con la causa. Hoy, en tiempos donde todo es tan etéreo, ¿no?, y todo tan pasajero. Sí, no, el presidente, vamos a suponer que no robó nada, cosa que es discutible, pero bueno, supongamos. Yo lo pongo primero en la fila, porque se roba con Caputo, son los campeones del choreo. Pero van y adornan a los diputados, a los de la casta. O sea, que habla de la casta y van y los compran. Y ellos mismos lo denostan y a la vez los utilizan. Pero bueno, qué diferente. Sí, es diferente. Por eso luchamos contra este mundo. Y sí. Y por un mundo donde derrotemos al individualismo y establezcamos una moral solidaria y socialista.